Hola gente, antes de comenzar, no se olviden de suscribirse, solo lleva unos segundos. Comencemos. El ser humano es un ser biológico, psicológico, social y espiritual, y al encontrarnos en una pandemia, afecta nuestra área social ya que nos obliga a aislarnos, que termina afectando nuestra salud psicológica, biológica y espiritual. Hay algunas cosas que podemos realizar para que no nos afecte tanto la situación que estamos atravesando y son las siguientes. Evita exceso de información innecesaria. Puede generar ansiedad. Con solo mirar las noticias una vez al día es suficiente para mantenerse informado. Hay que tener cuidado de no caer en la trampa de la sobreinformación y en el exceso angustiante de informaciones falsas o exageradas. Estas acciones pueden llevarte a un estado mental de constante alerta, perjudicando el relajamiento y la capacidad de discernimiento. Recuerda que puedes filtrar contenido y limitar tu exposición a información que altere tu estado de ánimo. Evita pensamientos victimistas. La victimización distorsiona la realidad. Estar aislado no es un castigo y sí es una preservación y contribución al bien común. Permanecer en casa es necesario por un tiempo, pero no es una condición definitiva. Recuerda que sos capaz de replantear la situación actual y hacer tu contribución. Evita la soledad como la percepción de abandono. Sentir la soledad del aislamiento debido a la pandemia es un hecho. La solitud es un estado deseable de privacidad que permite la reflexión y el autoconocimiento, pero la soledad puede producir tristeza en exceso y potenciar rasgos depresivos inherentes a cada persona. Utiliza toda la tecnología disponible para mantenerte conectado con la vida y con las personas que valoras. Unite a tus familiares y amigos, promoviendo buenas conversaciones por medio de videollamadas, llamadas o mensajes. Recuerda que tienes condiciones de estar presente, aunque estés físicamente lejos o apartado de tu grupo social. Evita el pesimismo como patrón de pensamiento. El pesimismo impide la percepción de nuevos escenarios. Cuando estamos amargados, nuestro mundo interior se vuelve borroso y nuestras reacciones y comportamientos pueden revelarse de forma destructiva, hiriendo a los que nos rodean e impidiéndonos ver soluciones. Recuerda que tenés condiciones de pensar diferente a fin de aliviar los dolores producidos por el momento actual. Evita no hacer nada. La inactividad puede producir desánimo. Si el ocio no es creativo, puede conducir a un estado de letargo existencial. Encuentra en las actividades manuales y en las actividades físicas que se pueden realizar en casa un medio para aliviar molestias y para llenar el tiempo. Recuerda que podés mantenerte activo y productivo incluso estando en casa. Muévete y alivia tensión del aislamiento. Evita una agenda sin compromisos. Establecer una rutina diaria ayuda a la realización de propósitos. Para muchas personas, trabajar en régimen de home office puede ser una experiencia nueva y eventualmente no placentera. Esta nueva realidad, aunque temporal, puede desorganizar la rutina diaria y producir algún tipo de inseguridad o angustia. Organiza tu tiempo, incluyendo periodos orientados a tu actividad profesional. Respeta los descansos como el almuerzo y las horas de oficina. No renuncies al tiempo libre. Lee, interactúa con otras personas y descansa. Recuerda manejar tu agenda, considerando el momento actual, sin perder de vista tus objetivos más importantes. Evita vivir en una perspectiva solamente individualista. Considera las reglas para una buena convivencia colectiva. Quizás compartimos nuestro espacio de confinamiento con otras personas en el núcleo familiar. Tu individualidad es importante, pero la dimensión colectiva no puede ser ignorada. Es importante que todos tomen conciencia de las dificultades actuales, ejercitando la empatía, firmando acuerdos y reglas de convivencia y buscando un elevado espíritu de colaboración y apoyo mutuo a fin de hacer la vida agradable durante este periodo.
Recuerda que tienes condiciones de dividir espacios, aceptar rutinas y proponer acuerdo para la colectividad y la unidad. Evita observar una sola perspectiva. Considera la realidad de la diversidad. Niños, ancianos y discapacitados, pacientes con baja inmunidad y enfermedades crónicas deben ser oídos y priorizados, ya que tienen perspectivas y necesidades peculiares. Hablar, escuchar, comprender y establecer una rutina de solidaridad inclusiva es importante para que las limitaciones impuestas por la pandemia se puedan asimilar y seguir. Adapta las restricciones para disminuir la sensación de pérdida e impedimento. Recuerda que puedes explicitar los motivos de las limitaciones y los cambios de rutina, minimizando los sentimientos negativos hacia el nuevo contexto. Espero que les sirvan estos consejos y podamos pasar estos momentos difíciles de la mejor manera posible. Agradezco por el material a los psicólogos Marcos Wagner y Caroline Paiva. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y compartir. Nos vemos en un siguiente video.